No estás en el testamento, anunció mi hermana. Papá sonrió con aprobación. Yo solo seguí comiendo. Cuando él preguntó dónde vivía ahora, respondí, en la finca de la abuela. Ella me la escrituró. Su tenedor cayó al plato. El comedor en la casa de mis padres en Colorado Springs era exactamente como lo recordaba. Demasiado formal, demasiado frío, demasiado parecido a una exhibición de museo de cómo debería ser una familia perfecta. Un candelabro de cristal, un aparador antiguo, una vajilla que costaba más que el alquiler mensual de la mayoría de la gente. Me senté en mi lugar asignado, el más alejado de la cabecera de la mesa, y observé a mi familia realizar su ritual anual de acción de gracias de fingir que nos agradábamos. Mi hermana Isabela se sentaba a la derecha de mamá, sus uñas perfectamente cuidadas tamborileando contra su copa de vino mientras examinaba la mesa como una reina evaluando a sus súbditos. Tenía 35 años, 3 más que yo, y había pasado toda nuestra vida asegurándose de que todos supieran que era la favorita. Bueno, dijo Isabela, cortando su pavó con una precisión innecesaria, tomé un café con el abogado de sucesiones la semana pasada. Allá vamos, pensé, tomando otro bocado de batatas. Sabía que esto se venía. Isabela había estado lanzando indirectas durante semanas en el chat grupal de la familia. El que había silenciado hace 2 años. Oh, dijo mamá, su voz goteando ese falso tono casual que usaba cuando algo estaba claramente guionizado. ¿Y qué dijo? Bueno, dijo Isabela, dejando su cuchillo y tenedor para darle a este anuncio el peso dramático que creía que merecía, finalizamos el testamento de mamá y papá. Todo ha sido actualizado y debidamente documentado. Mi hermano menor, Mateo, que tenía 28 años y pasaba la mayor parte de las reuniones familiares en su teléfono, levantó la vista. ¿Todo? Todo, confirmó Isabela, sonriendo. La casa, la firma de contabilidad de papá, las 6 propiedades de alquiler en Denver, la cartera de inversiones de mamá. Todo debidamente asignado. Seguí comiendo. El pavó estaba seco como siempre. Mamá nunca había dominado el arte de cocinar aves, pero a nadie se le permitía decirlo en voz alta. ¿Y cuál es la división? Presionó Mateo. La sonrisa de Isabela se ensanchó. Este era el momento que había estado esperando. Bueno, como la mayor y la que ha estado más involucrada en los asuntos familiares, recibiré la herencia principal, la firma, la casa, 4 de las 6 propiedades de alquiler. El rostro de Mateo se descompuso. ¿Y qué hay de mí? Recibirás las 2 propiedades de alquiler restantes, dijo Isabela, su tono sugiriendo que estaba siendo increíblemente generosa. Son bastante valiosas. Deberías estar agradecido. Estoy agradecido, dijo Mateo rápidamente, mirando a papá en busca de aprobación. Gracias. Luego Isabela se volvió hacia mí, su expresión cambiando a algo entre lástima y triunfo. Alma, sé que esto puede ser difícil de escuchar, pero no se te menciona en el testamento en absoluto. Detuve mi tenedor a medio camino de mi boca y la miré. De acuerdo. ¿De acuerdo? Repitió Isabela, claramente decepcionada por mi falta de reacción. ¿Eso es todo lo que tienes que decir? Me encogí de hombros. ¿Qué te gustaría que dijera? Bueno, pensé que podrías estar molesta, dijo ella. O al menos sorprendida. Mamá y papá han decidido que, como te mudaste a Portland y no has estado involucrada en el negocio familiar, no tiene sentido incluirte en la distribución del patrimonio. Es su elección, dije, simplemente volviendo a mi comida. La mesa se quedó en silencio. Esto no iba según el guión de Isabela. Claramente había esperado lágrimas o ira o algún tipo de colapso emocional que le permitiera jugar a la hermana mayor magnánima ofreciendo consuelo. Papá se aclaró la garganta. Alma, ¿entiendes por qué tomamos esta decisión, verdad? Te fuiste de Colorado. Elegiste un camino diferente. Isabela se quedó, trabajó en la firma, invirtió en la familia. Entiendo, dije, y lo hacía. Entendía perfectamente. Lo había entendido desde que tenía 15 años y escuché a papá decirle a su socio que las hijas eran pasivos costosos que simplemente se casarían y tomarían el apellido de otro.
Lo entendí cuando me gradué como la mejor de mi clase y papá me preguntó por qué había malgastado su dinero en un título universitario en lugar de casarme. Lo entendí cuando abrí mi propia firma de arquitectura en Portland y mamá me preguntó cuándo iba a renunciar a mi pequeño pasatiempo y volver a casa. Estás tomando esto notablemente bien, dijo mamá con recelo. Esperaba más resistencia. ¿Por qué me resistiría? Pregunté. Es su patrimonio. Pueden hacer lo que quieran con él. Isabela se inclinó hacia adelante, sus ojos entrecerrándose. A menos que estés planeando impugnarlo. ¿Es eso? ¿Vas a arrastrar a esta familia a una fea batalla legal? No, dije honestamente. No lo haré. Bien, dijo papá, con un alivio evidente en su voz. Porque el testamento es blindado. Nos hemos asegurado de eso. Ricardo Herrera lo redactó él mismo. Es el mejor abogado de sucesiones de Colorado. Lo sé, dije. Él también manejó el patrimonio de la abuela. La mención de mi abuela pareció ensombrecer la mesa. La abuela Catalina había fallecido hacía 18 meses, y su muerte me había afectado más de lo que nadie en mi familia podría entender. Ella había sido la única que realmente me había visto, la única que había alentado mis sueños en lugar de tratar de remodelarlos en algo más aceptable. Sí, bueno, dijo mamá con rigidez. Tu abuela tenía sus propias ideas sobre las cosas. Ciertamente las tenía, asentí, incapaz de evitar que una sonrisa apareciera en mi rostro. Los ojos de Isabela brillaron. ¿Qué se supone que significa eso? Nada, dije. Solo que la abuela siempre fue muy clara sobre lo que quería. Estaba senil al final, dijo papá con desdén. No podía distinguir el martes del jueves. Dejé mi tenedor con cuidado, luchando contra el impulso de corregirlo. La abuela Catalina había estado lúcida como una navaja hasta el día de su muerte. Lo sabía porque había hablado con ella 3 veces por semana durante los últimos 5 años de su vida. Pero mi familia no sabía eso. Habían asumido que mi ausencia de Colorado significaba también una ausencia en la vida de la abuela. Se habían equivocado en muchas cosas. Entonces, Alma, dijo papá, cambiando la conversación con la sutileza de un bulldozer, ¿dónde estás viviendo estos días? ¿Todavía en ese apartamento en Portland? Tomé un sorbo de agua, considerando mi respuesta. Podía seguirles el juego, dejar que continuaran con sus suposiciones. O podía decir la verdad y ver cómo todo implosionaba. La antigua Alma, la que había pasado su infancia tratando de ganar su aprobación, se habría quedado callada, habría dejado que Isabela tuviera su momento, habría regresado a Portland y continuado construyendo su vida en paz. Pero sentada en esta mesa, viendo a mi hermana regodearse por una herencia que no se había ganado, escuchando a mis padres felicitarse por haberme dejado fuera tan limpiamente, me di cuenta de que había terminado de proteger sus sentimientos a expensas de mi propia verdad. De hecho, dije, dejando mi vaso de agua, estoy viviendo en la finca de la abuela. La que me cedió en escritura. El silencio que siguió fue absoluto. El tenedor de papá golpeó su plato con un estruendo que pareció atronador en la silenciosa habitación. La copa de vino de mamá se congeló a medio camino de sus labios. La boca de Mateo literalmente se abrió. ¿E Isabela? Isabela se quedó completamente quieta, su rostro perdiendo todo color. ¿Qué? Logró decir papá finalmente. La finca de la abuela, repetí con calma. La casa de 6 habitaciones en Evergreen con las 23 acres. La que compró en 1987 y renovó 3 veces a lo largo de los años. Me la cedió en escritura en abril de 2023, 14 meses antes de fallecer. Eso es imposible, dijo Isabela, con la voz temblorosa. Esa casa vale $3.2 millones, terminé. Según la tasación más reciente, aunque el valor de la propiedad probablemente ha aumentado desde entonces. El mercado de Evergreen ha estado fuerte. Mamá encontró su voz, aunque salió como apenas un susurro. Catalina no habría hecho eso sin decírnoslo. Si les dijo, corregí amablemente. Les dijo en la cena de Pascua hace 2 años que había hecho arreglos para la finca. Todos ustedes asumieron que se refería a que se dividiría entre sus hijos, papá y la tía Lidia.
Nunca pidieron detalles. El rostro de papá había pasado de pálido a rojo. No tenía derecho a regalar esa propiedad sin discutirlo conmigo. Soy su hijo. Tenía todo el derecho, dije. Era su propiedad, comprada con su propio dinero de la venta del negocio que construyó después de que muriera el abuelo. Podía hacer lo que quisiera con ella. ¿Pero por qué tú? Exigió Isabela, su máscara cuidadosamente compuesta finalmente resquebrajándose. ¿Por qué no yo? Soy la nieta mayor. Me quedé en Colorado. De hecho, pasé tiempo con ella. La visitabas 2 veces al año, interrumpí en voz baja. Navidad y su cumpleaños. Te quedabas 2 horas, bebías su té caro y te ibas. Yo hablaba con ella 3 veces por semana por teléfono. Volaba cada 2 meses para ayudarla con proyectos en la casa. Estuve allí cuando tuvo neumonía y necesitaba que alguien la llevara a sus citas. Estuve allí cuando se rompieron las tuberías y necesitó ayuda para coordinar las reparaciones. No lo sabíamos, protestó mamá débilmente. No preguntaron, respondí. Al igual que no preguntaron qué estaba construyendo en Portland. Al igual que no preguntaron cómo iba mi firma. Asumieron que porque me fui de Colorado, había dejado a la familia. Pero no dejé a la familia. Los dejé a ustedes. La distinción quedó suspendida en el aire como humo. Esto es ridículo, dijo papá, recuperando parte de su fanfarronería. Incluso si Catalina te cedió la casa, lo cual tendré que verificar, no estaba en su sano juicio. Podemos impugnarlo por motivos de capacidad disminuida. Saqué mi teléfono y abrí mi aplicación de correo electrónico. Puedes intentarlo, pero perderás. La abuela hizo que su abogada documentara todo meticulosamente. Se sometió a una evaluación cognitiva completa por parte de la doctora Patricia Suárez, una de las neurólogas más destacadas de Colorado. ¿La doctora? Suárez certificó que la abuela estaba en completo sano juicio y entendía plenamente las implicaciones legales de sus decisiones. Me desplacé a otro correo electrónico. También hizo que su asesor financiero, Marcos Castillo, documentara que entendía el valor total de la propiedad y que estaba tomando esta decisión libre de cualquier coacción o influencia indebida. Y grabó en vídeo su declaración de intenciones explicando exactamente por qué me estaba cediendo la propiedad a mí y no a nadie más. ¿Por qué? Preguntó Isabela, y por primera vez, sonaba menos enojada y más genuinamente herida. ¿Por qué nos dejó fuera? Miré a mi hermana, la miré de verdad, y vi algo que nunca antes había notado. Detrás de todo el comportamiento de niña con derechos y la actuación de hija dorada, había una persona que nunca había aprendido que el amor no se puede heredar, como los muebles o los bienes raíces. Había pasado toda su vida interpretando el papel que nuestros padres crearon para ella, y genuinamente no podía entender por qué eso no era suficiente. No nos dejó fuera, Isabela, dije en voz baja. Me eligió a mí. Hay una diferencia. Y me eligió porque yo era la única que la amaba por quien era, no por lo que tenía. Eso no es justo, dijo mamá. Todos queríamos a Catalina. ¿De verdad? Pregunté. Porque desde mi punto de vista, les encantaba la idea de que su patrimonio se dividiera entre ustedes eventualmente. Les encantaba que tuviera dinero con el que podían contar como red de seguridad. Les encantaba que los hiciera quedar bien en el club de campo. ¿Pero la amaban a ella? ¿Cómo te atreves? Comenzó papá. Pero lo interrumpí. Me atrevo porque es verdad y lo saben. La abuela también lo sabía. Por eso pasó los últimos 5 años de su vida asegurándose de que la única persona que realmente se preocupaba por ella estuviera cuidada. No porque necesitara el dinero. A mi firma le va muy bien, gracias. Sino porque quería que tuviera un pedazo de su legado, el hogar que construyó, la tierra que amaba, el lugar donde se sentía más ella misma. Me levanté, tomando mi abrigo del respaldo de mi silla. Vine a Acción de Gracias porque pensé que tal vez, solo tal vez, me tratarían como familia por una vez. Pero ni siquiera pudieron pasar la cena sin dejar en claro que solo soy valiosa si juego según sus reglas y me quedo en mi papel asignado. Alma, siéntate, ordenó papá. No hemos terminado de discutir esto.
Sí, hemos terminado, dije. Ustedes lo terminaron cuando redactaron un testamento que me excluía por completo. Simplemente no esperaban que tuviera mi propia base sobre la cual pararme. La finca, dijo Isabela de repente, su mente de negocios claramente trabajando en las implicaciones. ¿Qué más te dio? Me detuve en la puerta. Podría irme ahora, dejarlos con la duda, o podría terminar esta conversación de una vez por todas. La casa y el terreno, dije. Su cartera de inversiones, con un valor de alrededor de 1,8 millones, su colección de libros de primera edición, que sabía que yo realmente leería y apreciaría, y sus acciones en el negocio familiar que fundó el abuelo. El rostro de papá se puso blanco. ¿Qué acciones? Ese negocio se vendió en 1995. Parte de él sí, asentí, pero la abuela retuvo una participación del 30% en los derechos de propiedad intelectual. Esos derechos generan alrededor de $75,000 anuales en tarifas de licencia. Me los transfirió en un fideicomiso por separado. Observé cómo las matemáticas ocurrían en los ojos de mi padre. La casa, el terreno, la cartera de inversiones, los derechos de propiedad intelectual. La abuela me había dado más de $5 millones en activos. Más de lo que valía todo su patrimonio, más de lo que él me había dado en toda mi vida. La manipulaste, dijo Isabela, su voz afilada por la desesperación. La aislaste de la familia y la convenciste de que te diera todo. La amaba, dije simplemente. Eso es todo lo que hice. La llamaba para preguntarle cómo había estado su día. Escuchaba sus historias sobre crecer durante la depresión. La ayudaba a plantar su huerto cada primavera. Me sentaba con ella mientras veía sus películas antiguas favoritas. No lo hice por dinero o propiedades. Lo hice porque era mi abuela y la amaba. Entonces, ¿por qué aceptaste la finca? Exigió mamá. Si no estabas detrás de su dinero, ¿por qué lo tomaste? Porque me lo pidió, dije. Porque en sus últimos meses, me dijo que quería que tuviera un lugar que se sintiera como un hogar. Dijo, Alma, has estado buscando tu lugar en el mundo toda tu vida. Déjame darte un lugar que sea completamente tuyo. Sin condiciones, sin expectativas, sin nadie que te diga que no eres suficiente. ¿Cómo podría negarme a eso? Las lágrimas corrían por mi rostro ahora, pero no me molesté en secarlas. ¿Quieren saber la parte más triste? Ella esperaba que cederme la finca fuera una llamada de atención para todos ustedes. Pensó que tal vez si veían que ella me valoraba, ustedes también empezarían a valorarme. Pero incluso ahora, incluso escuchando todo esto, no me están viendo a mí. Solo están viendo lo que tengo que ustedes querían. Mateo habló por primera vez desde la revelación. Alma, lo siento. Hemos sido muy cabrones contigo. Miré a mi hermano menor, el que siempre había estado atrapado en el medio. Nunca lo suficientemente dorado para el centro de atención de Isabela. Nunca lo suficientemente rebelde para ser interesante. Gracias, Mateo. Eso realmente significa algo. No te disculpes con ella, espetó Isabela. No se lo merece. Se escabulló a nuestras espaldas, envenenó a la abuela en nuestra contra. No hice tal cosa, dije firmemente. En cada conversación que tuve con la abuela, la animé a que se comunicara con ustedes. Le sugerí que los invitara más a menudo. Incluso me ofrecía coordinar unas vacaciones familiares donde todos pudiéramos pasar tiempo juntos. Lo intentó, Isabela. Lo intentó con todas sus fuerzas, pero siempre estabas demasiado ocupada con tu propia vida para hacer tiempo para la suya. Eso no es cierto, protestó Isabela. Pero su voz carecía de convicción. ¿No lo es? Saqué mi teléfono de nuevo y abrí mis fotos. Este es el calendario de la abuela del último año de su vida. Lo mantenía meticulosamente. ¿Ven todas estas entradas? Llamé a Isabela. No contestó. Invité a Isabela a almorzar. ¿Canceló? Envié regalo de cumpleaños a Isabela. No hubo llamada de agradecimiento. Intentó conectar contigo 17 veces en 12 meses. Respondiste a 4.
Les mostré el calendario, observando sus rostros mientras veían la evidencia de su negligencia documentada en la cuidadosa caligrafía de su abuela. Tengo una carrera exigente, dijo Isabela débilmente. Yo también, repliqué. Pero hice tiempo. Esa es la diferencia. Papá se apartó de la mesa, su silla raspando duramente contra el suelo de madera. Esto es inaceptable. Llamaré a Ricardo Herrera el lunes a primera hora. Haremos que se investigue la transferencia de la escritura por cualquier irregularidad. Haz lo que tengas que hacer, dije con cansancio, pero no cambiará nada. La abogada de la abuela es Silvia Martínez, no Ricardo Herrera. Ella no trabaja para ti, ni va a jugar al golf contigo, ni te debe ningún favor. Y todo es completamente legal y está documentado. Desperdiciarás dinero en honorarios legales y terminarás exactamente donde empezaste. ¿Por qué usó una abogada diferente?, preguntó mamá. Porque sabía que intentarían exactamente esto, dije. Sabía que asumirían que podrían presionar o influir en quien manejara su patrimonio. Así que acudió a alguien fuera de su círculo, alguien que seguiría sus deseos exactamente, independientemente de la presión familiar. La lucha pareció desvanecerse de la habitación. Isabela se desplomó en su silla. Papá se quedó congelado junto a la mesa. Mamá miraba su copa de vino como si contuviera respuestas. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Mateo en voz baja. Ahora, dije, me voy a casa. A mi casa, la que me dio la abuela, y todos ustedes continúan con lo que sea que estuvieran planeando. Su testamento se mantiene como está escrito. No lo voy a impugnar porque no lo necesito. No voy a presentar ninguna demanda legal a sus planes de sucesión porque, sinceramente, no me importa. Ya me han dado lo único que importaba, la prueba de que mi valor para ustedes puede ser eliminado con unos pocos documentos legales. Alma, no seas dramática, dijo mamá. Seguimos siendo tu familia. ¿Lo son?, pregunté. Porque la familia no anuncia la exclusión de alguien de un testamento en la cena de acción de gracias como si fuera una victoria. La familia no sonríe con suficiencia cuando a alguien más lo están dejando fuera. La familia no pasa 32 años haciendo que alguien sienta que no es suficiente. Agarré mi bolso y caminé hacia la puerta principal. Detrás de mí, escuché sillas raspando, pasos que me seguían. Alma, espera, llamó papá. Me di la vuelta. Él estaba en el pasillo, luciendo más viejo de lo que nunca lo había visto. Por un momento, solo un momento, vi algo en su rostro que podría haber sido arrepentimiento. ¿Qué?, pregunté. ¿La finca?, dijo. La finca de Catalina. ¿Eres feliz allí?, la pregunta me sorprendió. De todas las cosas que esperaba que preguntara, el valor de la propiedad, la documentación legal, las implicaciones financieras, esta no era una de ellas. Sí, dije, honestamente. Soy más feliz allí de lo que he sido en cualquier lugar de mi vida. Me despierto con vistas a las montañas. Tengo un jardín donde cultivo tomates y hierbas. He convertido la casa de huéspedes en mi oficina, y puedo diseñar casas desde la casa de mi abuela. Es perfecto. Algo cambió en su expresión. A ella siempre le encantó ese lugar. Lo sé, dije. Me lo dijo. Dijo que era el primer lugar en el que había vivido donde se sentía completamente ella misma, donde no tenía que actuar ni fingir ni encogerse para encajar en las expectativas de otra persona. Papá asintió lentamente. Nunca entendí eso de ella. Siempre parecía tan segura de sí misma. Era segura de sí misma, dije. Pero la seguridad y la comodidad no son lo mismo. Ella construyó esa seguridad creando un espacio donde podía ser auténtica. Y luego me dio a mí ese mismo regalo. Nos quedamos allí por un largo momento, padre e hija, extraños en la misma familia. Lo siento, dijo finalmente. Siento que te hayamos hecho sentir que no eras suficiente. Eres suficiente. Siempre lo fuiste. Simplemente. No podíamos verlo. Quería estar enojada. Quería arrojarle su disculpa a la cara y decirle que llegaba 32 años demasiado tarde.
Pero de pie allí, mirando el rostro de mi padre y viendo un remordimiento genuino por primera vez en mi vida, descubrí que ya no tenía energía para la ira. Gracias por decir eso, dije. No cambia nada, pero gracias. ¿Podemos? ¿Vaciló? ¿Podemos empezar de nuevo? No lo sé, dije honestamente. Eso depende de si realmente quieres conocerme o si solo quieres sentirte menos culpable por dejarme fuera de tu testamento. Él se estremeció. Es justo. Si quieres intentarlo de verdad, sabes dónde encontrarme, dije. Pero no voy a volver aquí para jugar el papel de la hija olvidada nunca más. Si reconstruimos esta relación, será en igualdad de condiciones o no será en absoluto. Entendido, dijo en voz baja. Salí por la puerta a la fría noche de Colorado. Mi auto de alquiler estaba estacionado en la entrada circular, luciendo pequeño y práctico junto al Mercedes de Isabela y el BMW de mis padres. Subí, arranqué el motor y me senté un momento, dejando que la calefacción se calentara. Mi teléfono vibró. Un mensaje de mi novia Jazmín, que estaba pasando Acción de Gracias con su propia familia en Seattle. ¿Cómo fue? Me reí. Realmente me reí y respondí. Exactamente como esperaba y de alguna manera todavía sorprendente. Vuelo a casa mañana. Te extraño. Yo también te extraño. No puedo esperar a escucharlo todo. Te amo. Yo también te amo. Puse el auto en marcha y me alejé de la casa de mis padres, viéndola encogerse en el espejo retrovisor mientras giraba hacia la autopista de regreso a Evergrande, hacia la casa de la abuela. Mi casa. Sentí que algo cambiaba dentro de mí. El peso que había estado cargando durante 32 años. La constante sensación de no ser suficiente. El deseo desesperado por la aprobación de mis padres. Todo comenzó a levantarse. La abuela me había dado más que una casa y un terreno. Me había dado la prueba de que era digna de ser amada, digna de ser elegida, digna de que invirtieran en mí. No por lo que podía hacer por otra persona, sino por quien era. 40 minutos después, entré en el largo camino de entrada que conducía a la finca. La casa se alzaba contra el cielo oscurecido, sus ventanas brillando con las luces cálidas que había dejado encendidas. Las montañas se cernían detrás de ella, sólidas y eternas. Estacioné y me senté un momento, solo mirándola. Mi hogar. No algún día, no condicionalmente. No si demostraba ser digna. Mío, ahora y siempre. Adentro, me preparé una taza de té y me senté en el sillón de lectura de la abuela. Mi sillón de lectura ahora, mirando el bosque más allá de las ventanas. Mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez era Mateo. Eso fue intenso. ¿Estás bien? Sonreí. Sí, de verdad que lo estoy. Isabela está perdiendo la cabeza. Papá está encerrado en su estudio. Mamá está llorando. Es un desastre. Siento que estés atrapado lidiando con eso, escribí. No lo sientas. Tenías razón en todo. Hemos sido terribles contigo. Gracias por decir eso. ¿Puedo ir a visitarte alguna vez? ¿Ver la finca? Me gustaría conocerte mejor. A la verdadera tú, no a la versión que inventamos en nuestras cabezas. Sentí que las lágrimas asomaban a mis ojos. Me encantaría. Ven cuando quieras. Gracias, Alma. Feliz Día de Acción de Gracias. Feliz Día de Acción de Gracias, Mateo. Dejé el teléfono y tomé la foto enmarcada en la mesa auxiliar. La abuela y yo, de hace 5 años, plantando bulbos de tulipán en el jardín. Ambas estábamos riendo, cubiertas de tierra, completamente felices. Gracias, le susurré a su imagen, por verme, por elegirme, por darme un lugar al que pertenecer. La casa se asentó a mi alrededor con crujidos y suspiros cómodos. En algún lugar de las paredes, el calentador cobró vida con un zumbido. Afuera, una lechuza llamó en la oscuridad. Estaba en casa. No en el hogar en el que había nacido, sino en el hogar para el que había sido elegida. El hogar que me había ganado a través del amor,
la lealtad y 3 llamadas telefónicas semanales sobre nada y todo. Isabela podía tener su herencia. Mateo podía tener sus propiedades de alquiler. Mis padres podían tener su testamento perfecto, su hija dorada y su narrativa familiar cuidadosamente construida. Yo tenía algo que ellos nunca entenderían. El conocimiento de que era suficiente, siempre lo había sido, siempre lo sería. Y tenía una finca de $3.2 millones en las montañas de Colorado que lo demostraba. El tenedor había caído. La verdad había salido a la luz. Y la hija ignorada, por fin, completa e irrevocablemente, había llegado a casa.